Hola a todos, es un placer de nuevo estar con ustedes en esta clase número 11 de literatura española, que forma parte del programa de literatura del mundo de la Universidad Metropolitana, organizado por el Departamento de Extensión. Hoy nos adentraremos en dos corrientes literarias definitivas en lo que fue la literatura española del siglo XX. Hablaremos de la novela social, conocida también como el realismo social, y una corriente filosófica que fue tomada de alguna manera prestada por la literatura del existencialismo y que también produjo páginas inmortales en esta literatura española del siglo XX. Recordemos, el siglo XX español tiene un punto de inflexión, un antes y un después. Hay una España, eh, digamos, antes de la guerra civil, antes de 1936, hay una guerra civil, es un periodo muy corto de 3 años, pero que marcó definitivamente la historia de España. Y hay un periodo de posguerra y de dictadura franquista que va desde 1939 a 1975. Durante esos 36 años de dictadura, España, en los primeros años de la misma, vivió un atraso económico y social sin precedentes, pero a partir de los años, de finales de los años 50 y durante todos los años 70 y los años 70, España mantuvo un crecimiento económico sostenido que fue a la par también de un gran crecimiento intelectual y de una mejora en la calidad de vida de la sociedad española. Evidentemente los intereses literarios cambiaron también sus horizontes y cambiaron también sus puntos de interés, y la literatura misma fue evolucionando hasta tomar una forma distinta, de la cual hablaremos en la última clase de este programa. Hoy tocaremos el punto del existencialismo, el realismo social, y hablaremos de cinco grandes personajes, cinco grandes escritores que marcaron estas dos corrientes literarias. Hablaremos de Ana María Matute, quien se debatió o osciló, por así decirlo, mejor que debatió, osciló entre la literatura existencialista y la de realismo social, quizás un poco más dentro del realismo social. Juan Marcel, gran escritor español, que fue básicamente un escritor del realismo social. Juan Goytisolo, que también osciló entre el existencialismo y el realismo social. Posteriormente hablaremos de Carmen Martín Gaité, completamente, digamos, parte de la corriente existencialista. Y por último tocaremos quizás el, un personaje cuya carrera, cuya vida se vio truncada por un accidente de tránsito, pero que también nos legó páginas inmortales enmarcadas dentro del realismo social y también del existencialismo. Luis Martín Santos, que aparte de escritor, fue también un médico psiquiatra. Bien, entonces comencemos nuestro recorrido por esta eh, aventura literaria. Hablemos del existencialismo. El existencialismo en la literatura española, básicamente de los años 50, 60 y 70, era una lucha interna. El existencialismo representaba una lucha interna entre la búsqueda de la identidad del hombre y la pregunta fundamental a cuál era el sentido de la vida. Esto era algo que ya los filósofos, grandes filósofos europeos habían acuñado esta corriente de pensamiento quizás a finales del siglo XIX, tiene sus orígenes del existencialismo como tal en el siglo XX. Uno de los grandes filósofos y pensadores existencialistas españoles realmente, pero que abarcó muchísimos otros géneros literarios, fue don Miguel de Unamuno, quizás el mejor ensayista junto con don José Ortega y Gasset de la historia de la literatura española. En la época de los años 50, el existencialismo tomó un camino, digamos, a través de las páginas inmortales que representó la novela La Colmena, de un monstruo de la literatura española, a quien analizamos un poco en la clase pasada, que fue don Camilo José Cela, el autor de La Familia de Pascual Márquez, en este caso La Colmena, una obra que se adentraba en temas psicológicos, en temas existencialistas muy fuertes, como la desolación y la falta de sentido de la vida, pero esto también tenía puntos de contacto, evidentemente, con el sentimiento de frustración, con el sentimiento de incertidumbre, con el sentimiento de no saber hacia dónde ir, que existía en la España de la posguerra. Cuando me refiero a la España de la posguerra, me refiero a esas dos posguerras que le tocó vivir a España,
la guerra civil interna que dejó tanto desastre, tanta destrucción, tantos muertos y tantos desplazados, tantas familias destruidas, y a la guerra europea, una guerra en la cual España no participó, pero cuyos efectos evidentemente se sintieron en la sociedad española a lo largo de los 6 años de guerra y en los años posteriores de la posguerra. En los años 60 el existencialismo español da un giro, incorpora aspectos de la revolución social y de la revolución cultural y toma puntos de contacto muy estrechos e incluso se entrelaza con el realismo social, con la novela social y también con la revolución cultural. En este caso hablo, por ejemplo, como yo ya lo dije, de autores como Luis Martín Santos, con su gran obra, su obra inmortal, Tiempo de Silencio, eh, que puso, digamos, en evidencia, sacó a la palestra la alienación y la desesperación del ser humano frente a las convenciones y las estructuras sociales, básicamente, la inconformidad con el modo en el cual la sociedad estaba construida. Una novela muy profunda, Tiempo de Silencio, una novela realmente profunda, muy enredada, muy difícil de entender, pero que vale la pena leer para adentrarse en esos tópicos extraordinarios que fueron los que tocó el existencialismo español en los años 70, el existencialismo literario español. En los años 70, el existencialismo dentro de la literatura, la gran literatura española, tuvo su eje central, por así decirlo, en la identidad y la autenticidad. La máxima exponente de esta corriente literaria en los años 70 fue Carmen Martín Gay, que exploró estos temas, una obra como Las Retahílas, una obra que analizaremos acá un poco, su obra maestra, El Cuarto de Atrás. Los personajes de Carmen Martín Gaite eran personajes que básicamente enfrentaban crisis en las cuales se preguntaban cuál era su verdadera identidad, buscaban el propósito de la vida, el destino de sus vidas dentro de la existencia, quiénes somos realmente, hacia dónde vamos, cuál es mi posición en el mundo, cuál es mi posición dentro de la existencia. Estos eran los temas que abordaba Carmen Martín Gaite en su obra. Legal, podemos decir que el existencialismo en la literatura española de estas 3 décadas, 50, 60 y 70 del siglo pasado, eh, se centró o giró en torno a la exploración de la existencia humana, la libertad, la soledad, la búsqueda de la autenticidad y la ansiedad. La ansiedad quizás es uno de los elementos más desesperantes y con mayor presencia dentro de la literatura existencialista, básicamente en las obras de los grandes escritores existencialistas franceses, Sartre y entre otros. ¿Cuáles son los principales aspectos del existencialismo literario? Tenemos este pequeño recorrido por este sendero de estos aspectos literarios, hablando del individualismo y la subjetividad. Básicamente los exponentes del existencialismo literario español eh, dieron como punto de partida la experiencia individual basada en el subjetivismo, como Camilo José Cela, que exploraron la desolación, la inexistencia de un sentido de la vida, reflejando, como ya lo dije, ese sentimiento general de la sociedad española de posguerra, específicamente de la sociedad española de la posguerra, sí, con un país destruido, un país dividido, con familias destruidas, con una gran cantidad de muertos, ciudades arrasadas completamente por los bombardeos, eh, una sociedad marcada por una gran represión, por la dictadura, una gran cantidad de exilados. Era un país que prácticamente se encontraba en cenizas y en ese estado de depresión colectiva, en ese estado de ansiedad, prácticamente muchos españoles entonces consideraban que la vida era algo vacío, era algo que no valía la pena vivir, era algo que no valía la pena eh, sentir. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Y cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué hago yo en la tierra? Eran algunas de las preguntas que se hacían, digamos, las clases pensantes españolas de aquel tiempo, y esto lo refleja muy bien don Camilo José Cela en su obra La Colmena.
otro aspecto que toca el existencialismo, pero más que todo hacia la década de los años 60, cuando comienza una tímida apertura social, pero también una gran apertura económica en la sociedad española, es el tema de la libertad y el tema de la elección. Acá el existencialismo como corriente literaria enfatiza la libertad individual y la concreta existencia del ser humano como ente social y como ente individual. Acá encontramos como autor maestro a Luis Martín Santos, quien además era psiquiatra y tenía un gran conocimiento del comportamiento y de la persona, y esto le permitió escribir una obra cumbre, una obra, digamos, del firmamento más brillante de la literatura española. Este señor destacó, como ya dije, la alienación y la desesperación de los individuos frente a las estructuras sociales. Los individuos que se encontraban alienados, que no se consideraban parte de la sociedad, se evadían, se evadían dentro del pensamiento existencialista, preguntándose cuál era el sentido de la estructura social, cuál era el sentido de vivir dentro de esa estructura, por qué tenía que ser así, por qué mi individualidad no puede estar por encima de estas estructuras, y esto lo vemos muy bien reflejado en la obra de Luis Martín Santos. La angustia y la desesperación por el contrario, parte de las grandes obras de la literatura existencialista de los años 70. Exploran estos temas de angustia y la lucha por darle un sentido a la vida, ya no dentro de una sociedad destruida, no dentro de una sociedad, digamos, sin esperanza, más bien dentro de una sociedad que progresa, dentro de una sociedad que va hacia adelante, pero que a pesar de todo, tiene pues sus vacíos, tiene sus carencias y llama a estos grandes intelectuales a reflexionar sobre esas cosas y por supuesto muestran inconformes ante ciertos cánones o ante ciertas situaciones y a partir de esta inconformidad, a partir de esta reflexión, se producen páginas inmortales que forman parte de la gran literatura, no solamente española, sino de todos los tiempos. Pasemos ahora a dos características importantes del existencialismo literario español que no tienen una ubicación específica dentro de esta subdivisión que he hecho de la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70, pero que han estado siempre omnipresentes en todas las corrientes literarias que han hecho del existencialismo su base esencial, su piedra angular, el rechazo de la razón. ¿Por qué rechaza el existencialismo la razón? Porque lo rechaza a favor de la emoción y de la experiencia subjetiva. O sea, la perspectiva de cada ser humano, más allá de la razón, por sí misma. Esta perspectiva refleja la forma en la cual los personajes forman parte de todas estas obras de la corriente existencialista, actúan de acuerdo con sus emociones y experiencias, en lugar de seguir la lógica o la razón. Es simplemente dejarse llevar o dejarse guiar por los sentimientos, dejarse guiar por las emociones, dejarse guiar por la intuición, en vez de aplicar la lógica, en vez de aplicar la razón o en vez de razonar la situación. Otra cosa, quizás una de las más importantes, es el énfasis en la existencia auténtica. ¿Qué es este énfasis en la existencia auténtica? El existencialismo literario tiene a menudo, muy frecuentemente, su base, por así decirlo, en una existencia significativa. Eh, esta lucha constante por encontrar el sentido de la vida, esta lucha constante por vivir de una manera auténtica, de acuerdo a cómo se piensa, de acuerdo a los propios cánones morales, propios códigos de conducta, que no tengan nada que ver con los cánones sociales, con las estructuras de la sociedad y con comportamientos predefinidos. Esto evidentemente forma también una parte muy importante del existencialismo literario y ha estado omnipresente, como lo he dicho, en todas las obras existencialistas de la literatura española. Pasemos al realismo social. El realismo social o realismo, el realismo social toma, digamos, tiene su punto de partida en las obras realistas y naturalistas del siglo XIX, que estudiamos también con anterioridad,
y está muy emparentado, muy ligado con esas corrientes literarias de posguerra, del exilio, con las corrientes costumbristas, y se entrelazan, digamos, el realismo social con el costumbrismo, con la literatura de posguerra, con la literatura que evocaba la España perdida, la España que evocaron los grandes escritores como Max Aub, Rafael Alberti, que pasaron la mayor parte de su vida en el exilio después del año 39. El realismo social en la literatura española estuvo muy presente en los años de auge de la dictadura franquista, los años 50, 60 y 70. Recordemos que estamos hablando de una dictadura que duró nada más y nada menos que 36 años. Y en Venezuela, Juan Vicente Gómez duró 27 años, nos parece poco. Pensemos a los 36 años de Franco. Durante los años 50 y durante los años 60 y también durante los 70, el realismo social tuvo diversas características, fue mutando y acoplándose a lo que representaba la sociedad o lo que fue la sociedad española en cada una de esas décadas. En los años 50 se manifestó en obras que reflejaban la dureza, las condiciones de la vida en España, no solo en las ciudades, sino también en los campos, las comunidades rurales, reflejaban las consecuencias de la gran represión franquista, reflejaban las consecuencias de la gravísima situación económica que atravesaba el país, producto de la posguerra, la lucha por sobrevivir, la lucha por no morir de hambre. Los españoles tuvieron que recurrir, entre otras cosas, en las comunidades rurales al extraperlo durante los tiempos de posguerra para poder comer algo durante la semana. Esta era una sociedad que como órgano estaba tratando de salir adelante después de los estragos de la guerra civil y después del desastre económico que había causado la guerra, la Segunda Guerra Mundial a España. Como ya hemos dicho, hasta la sociedad no participó en la misma, pero sufrió sus consecuencias. En los años 60, el realismo social muta y alcanza su fin. ¿Por qué? Porque durante estos años, eh, el realismo social pasa de esa representación de la dureza de la vida, pasa de esa representación de la situación en los campos, en las comunidades rurales y en las ciudades, a emparentarse con las luchas de las clases trabajadoras y de las clases marginadas y oprimidas socialmente. Pero también el realismo social comienza a abordar otros temas que para la época eran un tabú completo, como las luchas de género, y cuando hablamos de la lucha de género, no hablamos de la identidad de género o la ideología de género, como hablamos hoy en día, no, hablamos de la lucha de la mujer por alcanzar un equilibrio dentro de la sociedad. También la desigualdad. Estas obras de alguna manera fueron como un canal de un escape social a la opresión política. Tengo, sin embargo, que aclarar que la durísima represión política vivida en España en los años 40 y 50, con la apertura económica y con una cierta apertura social y una cierta también apertura en otros ámbitos de la vida que se conoció como la época del destape, sobre todo en el cine español, la represión política, la persecución política se redujo grandemente. Recuerden que en los años 60 nacen también, aparte de los grandes movimientos sociales y obreros españoles, nacen o resurgen los nacionalismos, el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco. En los años 60 surge la tristemente célebre ETA, organización terrorista que a través de atentados durante 40 años causó tantos estragos y tantas desgracias a España. Eh, la famosa organización terrorista vasca, Euskadi Batasuna, en lengua vasca. Durante los años 60 hay un cambio. Les recordemos que los años 60 en todo el mundo fueron años de luchas sociales, de reivindicaciones, de cambio social, de cambio político y de madurez intelectual y del despertar quizás hacia una nueva conciencia para bien o para mal a la que hemos llegado hoy en día. Recordemos, entre otras cosas, hechos a nivel internacional como la guerra de Vietnam, que tuvo su punto álgido en los años 60, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en noviembre de 1963, que fue, digamos,
el punto de partida para la escalada militar de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, eh, el punto, digamos, también álgido que representaba el ascenso de la China comunista para ese entonces como una potencia militar y una potencia, digamos, no económica, pero es una potencia social, porque ya en ese momento se comenzaba a hablar de China, de la China, digamos, que había surgido de la espantosa revolución cultural llevada a cabo por Mao Zedong o Mao Zedong durante los años 50, que causó más de 20 millones de muertos, muertos de hambre, perseguidos, torturados y asesinados. Y recordemos que también en 1968 ocurrió el famoso Mayo francés, que cambia completamente la perspectiva intelectual y la perspectiva social en el mundo. Los años 60 fueron años conflictivos, fueron años de despertar, fueron años de luchas sociales, de luchas políticas de guerra, los años quizás más duros de la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia comandado por los la OTAN, comandada por Europa y Estados Unidos, fueron años de verdad muy, muy complicados. ¿Qué sucede, sin embargo, con el realismo social en esa España que vive en medio, digamos, de esas situaciones, esa España que no queda indemne a estos movimientos que sacuden al mundo, esta España que es aliada directa de los Estados Unidos, aspirante a entrar a la OTAN y lejana aspirante en aquella época, muy lejana aspirante a formar parte de la comunidad europea? El realismo social se expresa con un lenguaje muy sencillo, muy simple, que se dedica a describir la dura realidad de esa España marcada por una dictadura que comienza a decaer por la misma apertura llevada a cabo a finales de los 50 y principios de los 60. Quizás esa apertura económica, esa tímida apertura social que la dictadura de Franco efectúa en los últimos años, de los años 50, en los primeros años de los 60, fue quizás el, el inicio de su caída, el inicio de su declive, que terminará con la muerte del dictador en 1975 y la transición hacia una monarquía constitucional. Recordemos el extraño caso de España. España fue declarada por Franco como una monarquía de la cual él se autoproclamó como regente, como el protector de esa corona, pero a lo largo de esos 39 años, 36 años que se mantuvo en el poder, España no tuvo un rey, por lo menos no tuvo un rey interno, no tuvo un rey como jefe del Estado. Jefe del Estado y a la vez jefe de gobierno era el dictador Francisco Franco. Pasemos a los años 70, los años finales de la dictadura. España es otra. España es completamente distinta a la de los años 60, muy lejana a la de los años 50. Es un país, a pesar de ser un país que tiene una dictadura que ya se ha, digamos, suavizado en muchos aspectos. Es un país con unas estructuras sociales distintas, es un país con una economía más dinámica, un país con una sociedad en movimiento, con una sociedad que reclama sus derechos, que ejerce sus derechos. Y ya no había quizás cabida para un gobierno como el de Franco, un gobierno, digamos, tan moralista y tan duro como el de Franco, era otra España, en España que quizás ya estaba madura para la transición de nuevo hacia la democracia, y en los años 70 el realismo social evoluciona y transmuta, trasciende hacia otras formas de expresión. No obstante, a pesar de dejar de existir, por así decirlo, como corriente literaria en los 70, este realismo dejó un legado importantísimo en la gran literatura española y continuó influyendo sobre las obras maestras de la literatura española, porque siempre algunos escritores, a pesar de pertenecer a corrientes literarias muy distintas, hoy en día por lo menos está muy de moda tomar, digamos, atisbos, tomar pequeñas cosas de distintas corrientes literarias del pasado para construir, sin embargo, obras maestras. Hablaremos de algunas de ellas en la última clase. Pasemos a los siguientes aspectos. El realismo social. En la literatura española de los años 50, 60 y 70, como ya dije específicamente en los años 50 y 60, en los 70 transmuta hacia otras formas el realismo social, tenía como punto de partida la crítica, la representación de la realidad política y social de su tiempo. Este movimiento, digamos, fue acuñado como una respuesta para
tratar de contrastar los efectos negativos de los cambios políticos y sociales, también de los cambios económicos que se estaban verificando, que se estaban llevando a cabo en la España, específicamente de finales de los 50, principios de los 60, pero también de ese pequeño movimiento, esa pequeña apertura hacia el externo, hacia el exterior, que significó la alianza de España con los Estados Unidos de Dwight D. Eisenhower en 1953. Recordemos que Eisenhower visitó España por varios días en ese año y firmó tratados de alianza económica y militar que permitieron a los Estados Unidos establecer bases dentro del territorio español a cambio de ayuda económica. La característica de crítica social y política del realismo social en los años 50, la literatura se inclina más que todo hacia el realismo social, eh, cuya característica principal es la crítica a la desigualdad social y también a la represión, no solo política, sino también a la opresión social. Los escritores de la corriente realista social creaban obras que buscaban sobre todo denunciar, hacerle llegar al gran público, no solo español, sino también de otras partes del mundo, la realidad de lo que ellos consideraban que era la injusticia que se vivía en España, básicamente en los años 60, y el realismo social gira hacia la novela comprometida con las clases trabajadoras, con las clases sociales desposeídas y oprimidas por el capitalismo. No sé si les suena un poco familiar el tema. El realismo social, como ya dije, se agotó, transmutó, trascendió hacia otras nuevas formas en los años 70, hacia finales de los 70, 60, principios de los 70, el desarrollo económico, la apertura política, la apertura social que se estaba llevando a cabo en el Reino de España, digamos que se observa, o no es que se observó, se produjo definitivamente el agotamiento de esta corriente literaria y comienza eso que se conoce como el experimentalismo, que buscaba nuevas formas de expresión y de representación de la realidad, entre otras cosas, eh, tomando, por así decirlo, características intrínsecas de distintas corrientes para crear nuevas formas de expresión. Recordemos, entre otras cosas, que los escritores españoles, y lo hemos visto acá, lo hemos visto en las clases pasadas, crearon formas de expresión, crearon formas de llamar a sus personajes, de describirlos. Recordemos el esperpento, entre otros, que fue una de las, por así decirlo, una de las formas de expresión mejor logradas de la literatura española de los años 20. El realismo social de España, durante esta apertura económica, se abre hacia el exterior y hacia la eclecsia. Eh, esa apertura hacia el exterior, evidentemente, de la sociedad y del afecta a la literatura, produce el debilitamiento del realismo social, produce su agotamiento definitivo, que lo hace buscar nuevas formas de expresión y lo hace que perviva en otras corrientes literarias como punto de partida de las mismas. Hay también una especie de punto de discordancia, por así decirlo, del realismo social. Hablemos un poco de lo que es el objetivismo literario y el antirrealismo, presentes en los 50 y en los 60. ¿Qué sucedía? Esto se hacía para evitar la censura del régimen. El antirrealismo, que es como por así decirlo una escisión del realismo social, busca representar la realidad de manera objetiva sin la expresión de juicios de valor de los autores, básicamente centrándose en la descripción pura y simple, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje entendible, de la situación que se describe o de la clase social a la que se quiere representar. El juicio de valor en el antirrealismo queda completamente de lado y se centra en la descripción pura y simple del objeto a describir. El realismo social fue quizás la de las corrientes más importantes en la historia de la literatura española. Fue una
consecuencia directa de la posguerra, una consecuencia directa de la guerra civil, y marcó una época imborrable dentro de la literatura española. Y esa literatura de posguerra, esa literatura de realismo social y esa literatura existencialista estuvo presente en toda Europa Occidental. Basta revisar un poco los grandes exponentes literarios de los países europeos de los años 50, de los años 60 y de los 70 para darnos cuenta de qué era lo que expresaban, hacia dónde iba su sentir, hacia dónde dirigían sus palabras, que no estaban, digamos, muy distanciadas de lo que los autores españoles hacían. Hacemos analizar algunos de los representantes más fuertes de estas dos corrientes literarias. Comienzo por una gran novelista, gran escritora española, premio Cervantes, miembro de la Real Academia. Me refiero a Ana María Matute, que nació en el año de 1925, y a los 27 años, en los 50, concretamente en 1952, gana el premio Café Gijón por su obra, una obra muy importante, La Fiesta del Noroeste. En el año 68 recibe el premio Pasternak de la Real Academia Española. En 1996 se lleva a cabo su elección como miembro de número de la Real Academia Española, ocupando el sillón K de Carmen Conde, convirtiéndose en la tercera mujer apenas que ingresaba a la Real Academia. Su ingreso, sin embargo, oficial se lleva a cabo en 1988 con un discurso memorable llamado En el Bosque. En 2010, ya en los últimos años de su vida, esta prolífica escritora murió casi de 90 años, recibió la mayor recompensa a su gran carrera literaria, el mayor premio literario que existe en habla española, en lengua española, el premio Cervantes. Falleció en 2014, el 25 de junio, y en septiembre de ese año se publicó una obra póstuma, Los demonios familiares. Matute fue miembro de sociedades literarias y también de sociedades hispanistas. El hispanismo es un movimiento de larga data dentro de la literatura española, que tiene como objetivo la defensa de los valores y la defensa de la cultura española. Es un movimiento que en los últimos años, concretamente a partir del 2015-2016, ha tenido un gran auge y un crecimiento, con grandes intelectuales españoles comprometidos con este movimiento del hispanismo en defensa de la cultura y del valor de la tradición, de la lengua española, de los valores de la hispanidad en el mundo. Y debo referir que existe una sociedad llamada los Héroes de Cavite recordando el nombre del desastre militar español en la guerra contra los Estados Unidos, como punto de partida de ese orgullo español, de esa moral española, de esa cultura española, que ya los escritores del 98, de la generación del 14 y del 27, pusieron en alto. Bien, durante la carrera de Ana María Matute, volviendo a nuestro tema, formó parte de sociedades hispanistas como la Spanish Society of America, la Sigma Delta Pi y Honorary Fellow de la American Association Teachers of Spanish and Portuguese. En el año 2005, en la Feria del Libro de Madrid, fue homenajeada por su cumpleaños número 8. Su gran logro, por así decirlo, fue haber ganado el premio Cervantes, pero acá hay un dato curioso. Ana María Matute dejó un legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes que permanecerá guardado y solo se podrá abrir el 26 de julio del año 2029. De Ana María Matute podemos hablar de una obra llamada Los Abeles. Fue una, digamos, de sus primeras obras, publicada en el año de 1948, inspirada en el drama bíblico de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, evidentemente. Refleja la obra la sempiterna temática del clima de la guerra civil, desde el punto de vista esta vez de la percepción de los niños. Esto es lo que le hace o le da un giro a la novela, es la guerra civil española desde la mirada de un infante, desde la mirada de la inocencia. Los Abel es una novela en la cual el punto central de la trama se desarrolla en la rivalidad de dos familias, los Abel, que le da título a la novela, y la familia Fabre.
que simbolizan de alguna manera la lucha entre el bien y el bien Abel, el mal Caín. Caín en este caso es representado por la familia Fabre, y esta historia se desarrolla como la mayor parte de las novelas del tiempo, de las novelas, digamos, que se retrataban dentro de la guerra civil, que hablaban del desarrollo de la guerra civil y posterior en la campaña, en la campiña, en la España rural. Y digamos que el principal foco de atención son los conflictos familiares y las tensiones sociales. Entre los aspectos literarios más importantes de esta obra, notamos la influencia directa de la guerra civil, eh, que sin duda fue el gran punto de partida, la gran influencia que recibió la literatura española después del año 39, eh, y en Los Abelis, como ya dije, Ana María Matute habla sobre la guerra civil, pero desde la perspectiva de la inocencia de la infancia. Sin embargo, ¿cuáles son los temas centrales? La violencia, el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la extrema pobreza que siguieron a la guerra, que marcaron de una manera, digamos, decisiva la narrativa de Ana María Matute y de casi todos los escritores de España para aquel periodo. Matute usa la perspectiva de la niñez para explorar los insentidos que rodean esta abrupta realidad de la guerra y de los años inmediatamente siguientes a la guerra, la mirada infantil y después la mirada ya no tan inocente, pero sí igual curiosa o incomprendida, o de quien no comprende como un adolescente, quizás lo más sobresaliente, y marca quizás un distanciamiento afectivo definitivo entre realidad y ficción. Es muy difícil poder narrar la perspectiva de una guerra tan destructiva, tan atroz como la Guerra Civil Española desde la perspectiva de la infancia. Y esto lo logra Ana María Matute de una manera magistral. Existe también en la obra de Ana María Matute un realismo y un lirismo. Esta novela comienza con un gran lirismo y poco a poco pasa del lirismo, cambia lentamente, progresivamente, al realismo externado de posguerra. A través de este estilo, Matute desarrolla un mundo lírico y sensorial, emocional y dedicado al inicio de la novela, para posteriormente sumergirse en la vorágine de la cruenta realidad de la guerra. Evidentemente no puede faltar el compromiso social. Si bien las novelas y la producción literaria de Ana María Matute no tiene una característica tan directa de compromiso social hacia, o digamos, emparentada por alguna, realidad, alguna ideología política, evidentemente siempre se hace presente eh, el compromiso social, más allá del vínculo que pueda existir con alguna ideología política, lo hace desde la perspectiva de crítica de las injusticias sociales y las tensiones familiares que pueden surgir como consecuencia de las injusticias sociales y de la pobreza. Pasamos ahora a un escritor extraordinario de origen catalán, Juan Macé, que nació en Barcelona el 8 de enero del año 33, ganó el premio Biblioteca Breve en 1965 por una novela trascendental en la literatura española, Las últimas tardes con Teresa. Esta es una novela de una sátira increíble. En 1973 publicó su segunda gran obra, La oscura historia de la prima Montse, que recomiendo leer. Queremos conocer la realidad de la España y básicamente de la Barcelona de aquel tiempo. Al igual que Ana María Matute recibió el más alto galardón a las letras hispánicas, el Premio Cervantes en el 2008, y falleció hace poco tiempo en plena pandemia en el 2020. Escritor de altos vuelos, uno de los más influyentes de la literatura española del siglo XX, se convirtió en figura importante de referencia de la literatura española, básicamente enmarcada dentro del realismo social y la crítica social. Su obra básicamente gira en torno a la Barcelona de, de la guerra civil y a la Barcelona de los años inmediatamente
siguientes a la guerra e incluso algunos años después de la guerra, los años 50 y parte de los años 70. Barcelona fue una ciudad que sufrió mucho los embates de la guerra civil, pero también fue una ciudad que recibió muchísima represión por parte de la dictadura franquista. Esto debido a los movimientos nacionalistas e independentistas que siempre ha tenido la comunidad, hoy en día, Comunidad Autónoma de Cataluña. Y Barcelona, como todos sabemos, es su capital y la segunda ciudad más importante del país. Una de las obras más conocidas, yo diría la más conocida, Últimas tardes, Ponte esta, por la cual se hizo eh, aquel del premio Biblioteca Breve, es una crítica de la burguesía catalana y de la sociedad española de su tiempo. La pura historia de mi prima Montse, en el año 73, también se centra en la sociedad catalana, criticando la burguesía catalana, pero desde otra perspectiva. El legado de Juan Marcé, de todos los escritores del realismo social en la literatura española excepcional. Hablemos un poco de Últimas tardes que interesa para entender de qué se trata la crítica social de Marcé. La novela narra la historia de amor entre Teresa, una joven de la alta burguesía catalana que viene fuertemente criticada por Juan Marcé, rebelde, ingenua, típico producto de la burguesía de los años 50, y un personaje que de alguna manera representa también un poco la personalidad rebelde, inestable e irreverente de Marcé, Manolo, a quien llaman Piojo Aparte, carnego, barrio bajero, desarraigado, y imagínense ustedes, ladrón de motos. Juan Marcé en algunas entrevistas declaró que de alguna manera Manolo es un pequeño espejo autobiográfico, que hay mucho de Juan Marcé en Manolo, sobre todo por la inconformidad, por la irreverencia y la rebeldía. A través de la historia, del desarrollo de esta relación, Marcé realiza una crítica mordaz, durísima, de la alta sociedad catalana, desnuda las tensiones y las contradicciones de esta sociedad, la ataca directamente, y esta sátira magistral que tiene como centro la relación entre Teresa y Manolo, una relación que es breve, poco duradera, pero es muy intensa, es una relación con calamidades, termina siendo una representación perfecta, una representación dura, real, con mucho cinismo también, de la sociedad española, reflejada a través de una relación que está marcada básicamente por la pasión, por la rebeldía y por la inconformidad. La rebeldía de Teresa hacia la clase social a la que pertenece y la rabia de Manolo, el ladronzuelo, hacia la sociedad, hacia la alta sociedad a la que ve como un enemigo. ¿Cuáles son los principales aspectos literarios de Tardes, Últimas tardes con Teresa? Y ojo aparte, uno, para mí particularmente, es uno de los personajes más cautivadores de la literatura española de cualquier tiempo. Es un personaje que representa muy bien al, al inconforme, al resentido social de su tiempo. Y hay una identificación, como yo dije, autor-personaje que funciona con una precisión y una eficacia demoledora, como mencioné. Marcé dijo en algunas entrevistas dadas en vida, especialmente durante los años 80 y 90, que Piojo Aparte era mucho de Marcé. La novela cuenta también con una serie de personajes de segundo orden que contribuyen a la trama y son un reflejo, evidentemente, de esa sociedad que Marcel ataca, digamos, de una manera despiadada en su obra. ¿Cuál es el ambiente donde se desarrolla Últimas tardes con Teresa? En Barcelona, básicamente en el barrio del Guinardó, barrios barceloneses próximos a este barrio. Este es un barrio de alta sociedad. Eh, estos barrios pasó en la infancia, que coincidió con la posguerra, y esto influenció el modo de escribir a lo largo de su vida, que fue un modo siempre de escribir rebelde, conforme y reverente. Respecto a la estructura de la novela está dividida en tres partes, en dos capítulos.
utiliza Marcé una técnica muy particular. Cada capítulo lo abre con pequeños fragmentos de poemas de grandes autores. La novela, cuando su estructura interna, tiene muchos flashbacks, saltos temporales, saltos hacia atrás, que permiten, digamos, al lector navegar entre el presente y el pasado. Esto le da un poco de esa característica que llaman circular, literatura circular. La crítica social, que es quizás la característica más importante, que utiliza como vehículo de transmisión esta relación calamitosa, tensa, entre Piojo Aparte y Teresa. La usa Marcé para mostrar esa sociedad alta, sociedad catalana, pero también muestra a la baja sociedad, a la sociedad de oprimidos, a la sociedad de pobres, a los que viven, digamos, en una especie de día a día, y muestra estas tensiones que hay entre ambos polos de la sociedad, evidentemente criticando con dureza a la alta sociedad a la que considera opresora. Pasemos ahora a otro escritor catalán muy, muy conocido, Juan Goytisolo, que nació en el año de 1931, más o menos contemporáneo con Marcé. En 1954 publicó su primera obra, Juegos de Manos. En el 66 publica Señas de Identidad, primera novela de su famosa trilogía Álvaro Mendiola. En 1970 publicó la obra que estaremos en esta clase, La reivindicación del conde Don Julián, una de sus obras más conocidas y polémicas, muy dura esta obra. En 1985 publicó Juan Quintier, novela de Crítica Mordaz, la última novela de la trilogía de Álvaro Mendiola. En 2004 recibió un premio internacional de muchísima jerarquía, el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, y en el año 2014 se hizo acreedor al premio Cervantes. Falleció fuera de España, en Marrakech, en Marruecos, el 4 de junio de 2017 a la edad de 86 años. Como escritor, es uno de los más importantes en literatura española, no solo del siglo XX, sino de todos los tiempos. La obra de Goytisolo se centra en el rechazo, atención a esto, en el rechazo a la cultura española tradicional, personaje que rechaza de una manera muy dura, de una manera muy mordaz, de una manera muy frontal, el tradicionalismo español en todos los aspectos, y su obra, quizás un poco con puntos de contacto con la obra de Marcé, pues se centra en la vida de España, y después de la Guerra Civil Española, también teniendo también como centro alguna de sus novelas, la ciudad de Barcelona. Una de sus obras más conocidas es La reivindicación del conde Don Julián, publicada en 1970. Esta novela es una crítica muy dura a la España franquista, pero básicamente a la cultura española en general. Eh, Esta novela, como las señas de identidad, que forman parte de la trilogía de Álvaro Mendiola, el personaje central de esta saga de 3 novelas, son novelas que se centran también en la crítica hacia la sociedad española y en el rechazo hacia la cultura española tradicional. En el año 2014, Goytisolo fue galardonado, como ya dije, con el premio Cervantes. Hablemos un poco de la reivindicación del conde Don Julián. Es una obra destacadísima, para mí la más destacada de Juan Goytisolo. Una feroz crítica a la España franquista, es una feroz crítica a la historia de España, y es una feroz crítica a los valores tradicionales de la sociedad y de la cultura española arraigados desde los tiempos del medioevo. A través de la figura del conde Don Julián, personaje histórico que retoma Goytisolo para escribir esta obra maestra, al conde Don Julián se le acusa de haber colaborado con la invasión musulmana del territorio de España en el siglo VIII. ¿Qué hace Goytisolo? Reivindica la figura del conde históricamente y también usa esta obra como un vehículo para atacar
de una manera como jamás se había hecho dentro de la literatura española a la España tradicional, a la España ancestral, a la cultura milenaria de España, porque su deseo era el de la existencia de una España diferente, España distinta a esta España atrasada en el tiempo, a esta España falsamente moralista, a esta España tan arraigada en el catolicismo, a esta España tan arraigada en unas tradiciones y en unas convenciones sociales que Goytisolo consideraba absurda y completamente fuera de cualquier utilidad. La obra es una reflexión sobre el exilio, tanto físico como mental. Acá entra un poco dentro del existencialismo, una, una reflexión sobre la búsqueda de la identidad en el exilio, sobre el sentido de la vida de los exilados, y se entreteje con el realismo social, atacando las convenciones sociales, atacando a la cultura y siendo una crítica, un vehículo de crítica mordaz y directa contra la sociedad española, a la que consideraba completamente fuera del lugar. ¿Cuáles son los principales aspectos de esta obra de la reivindicación del conde Don Julián? Nos encontramos con una subversión del lenguaje. ¿Qué se conoce? ¿Cómo podemos hablar de esta subversión del lenguaje? Porque solo utiliza el lenguaje de una manera subversiva, en modo de reto, en modo de desafío hacia las convenciones literarias. Busca, y en esto tengo que decir que Goytisolo quizás fue un revolucionario de la literatura, busca nuevas formas de expresión literaria. Esta subversión durísima del lenguaje, parte integral de su dura crítica hacia la cultura española y de la exploración como los temas como el exilio y la identidad, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista del existencialismo. La crítica social y cultural, que va más de la mano del realismo social, es una crítica mordaz a la España práctica, una crítica mordaz a la cultura tradicional española, y el vehículo que usa Goytisolo para expresar su deseo de otra España, de una España nueva, de una España que tiene que renacer de la nada, acabando con su tradicionalismo, es el conde Don Julián, este vehículo, este personaje, en el cual se centra Goytisolo para expresar de una manera muy cordial, de una manera quizás muy dura, subversiva, revolucionaria, ese deseo de una España que tiene que nacer de sus cenizas, que tiene que ser un nuevo país para todos. Respecto a la estructura y estilo, esta obra es un ejemplo de lo que se llamó la novela estructural. ¿Por qué la novela estructural? Porque la estructura de la sociedad y la conciencia personal se exploran a través de un discurso que se presenta como una estructura o arquitectura, producto también de la influencia del existencialismo en esta obra de Goytisolo. El tema del exilio o el tema de la identidad son temas recurrentes en el existencialismo de la literatura española y están presentes en esta obra, y se habla del existencialismo desde el punto de vista de abordar el tema del exilio, el tema de la identidad física, el exilio mental y la búsqueda de la identidad propia por sobre cualquier convención social y por sobre cualquier convención cultural. Es, a mi manera de ver, el Conde Don Julián, una gran reivindicación del individualismo desde el punto de vista del existencialismo por sobre la sociedad. El yo por sobre la masa. Hablemos ahora del psiquiatra y gran escritor cuya vida fue truncada por un accidente de tránsito, Luis Martín Santos, que nació en Marruecos el 11 de noviembre. Recordemos que Marruecos tenía grandes lazos con España en aquel entonces. Publicó su obra más conocida en 1962, Tiempos de Silencio, de la cual hablaremos acá. En 1964 falleció en un accidente de tráfico en Vitoria, en el País Vasco, el 21 de enero. Martín Santos, Luis Martín Santos, uno de los grandes escritores de la literatura española del siglo XX, un escritor prácticamente de una novela, novela más conocida, Tiempos de Silencio, fue tan exitosa y es una novela tan extraordinaria que bastó que escribiera esta novela para entrar
la constelación de estrellas más brillante de la literatura española. Comienza su carrera literaria muy corta, ya a la edad de 36 años, 1960, rápidamente se convirtió en una figura central de la literatura. Su obra se caracterizó por la crítica social, su exploración de temas como la soledad, la incomunicación y la hipocresía de la sociedad española de su tiempo, temas típicos del existencialismo literario. Su obra más conocida, yo diría que su obra fundamental, Tiempo de Silencio, publicada 2 años antes de su muerte, en 1962, eh, llevó a cabo una pequeña revolución por un uso innovador del lenguaje y la escritura narrativa. La historia gira en torno a Pedro, un médico que de alguna manera se ve envuelto, arrastrado hacia un mundo de pobreza y desesperación en la ciudad de Madrid de la posguerra. Martín Santos ofrece un agudo retrato de la sociedad española de su tiempo, desnudando la pobreza, la desigualdad social de una manera eh, única, de una manera directa, de una manera mordaz. Hablemos un poco de Tiempo en Silencio, novela escrita, como ya dije, por Luis Martín Santos, en el año 72. La historia sigue a Pedro, un médico que se ve inmerso en un mundo de pobreza y desesperación, y ofrece un retrato directo de la sociedad española. En cuanto a la innovación estilística, se emplea acá un estilo innovador, incorpora técnicas narrativas como el estilo indirecto libre y el monólogo interior típico del existencialismo, recibiendo una influencia capital de un gran autor como James Bond. Este enfoque narrativo da una, digamos, una perspectiva de introspección a la novela, permite una exploración en profundidad de los pensamientos y emociones de los personajes. Recordemos que Luis Martín Santos era ya experto en ciencias del comportamiento, conocedor a fondo de estos tipos de temas. Creo yo que su maestría se debe también al hecho de haber sido psiquiatra, aparte del gran talento que posee. Crítica social, la novela critica de manera mordaz y directa esta España de los años 60, aborda incluso de los años 50 y 40, aborda el tema de la marginalidad como quizás ningún otro escritor lo había hecho hasta ese momento, critica la hipocresía de las clases sociales altas y aborda la crítica de la desigualdad de una manera que casi le vale la causa. A través de la vida de Pedro, Martín Santos expone las duras realidades y a menudo desoladoras de la posguerra en Madrid. Hay una influencia literaria muy importante, aparte de la influencia de James Joyce en el estilo narrativo, y es una influencia de algo que se conoce como la influencia neobarogiana. ¿Qué cosa es la influencia neobarogiana? Recordemos que Pío Baroja, que prefiere esta influencia neobarogiana, era también médico y escribió una novela extraordinaria, El árbol de la vida. Hay algún punto de contacto en la manera de narrar, en la manera de presentar la realidad, en la manera de reflexionar sobre los temas como el sentido de la vida y la individualidad, muy, muy, muy de la mano con la literatura de Pío Barón. Hay una influencia decisiva y capital en la literatura de Martín Santos de la narrativa de Pío Barón. Y además, eh, eh, esta influencia neobaroniana se inserta dentro de la corriente de la realidad social, pero digamos que va más allá de lo que era la descripción de la realidad de los escritores del naturalismo del siglo XIX. Explora los elementos más profundos de la sociedad y de la conciencia humana a través de la psique, a través del monólogo interior, a través de la introspección. Quizás recurrió Luis Martín Santos al tema del psicoanálisis para adentrarse en estos laberintos tan profundos de la personalidad humana y lo hace de una manera maestra realmente. Pasemos por último a Carmen Martín Gaité, que nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925.
En 1959 publicó El Balneario. Con esta obra ganó el premio Café Gijón. En 1961 publica Entre Visillos, obra que le otorga otro un premio importante de la literatura española de aquel entonces, el Premio Nadal. En el año 78 publicó su obra maestra de corte existencialista, El Cuarto de Atrás. Se convierte con esta obra en la primera mujer que gana el Premio Nacional de Literatura de España. En 1988 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, un gran premio de muchísimo bagaje, de muchísima envergadura dentro de las letras a nivel hispánico. Y en el año 2000 falleció en la ciudad de Madrid el 23 de julio. Su obra se caracteriza por la crítica social, dentro, ya no dentro de esa crítica social, no ya dentro del realismo social, para los años 70, cuando ella escribió su obra maestra, eh, la, la obra que, digamos, le dio la mayor fama, El Cuarto de Atrás. El existencialismo había tomado, entre otras corrientes literarias, el puesto del realismo social que se había agotado hacia finales de los 70. Y bien algunas de las obras anteriores, como El Balneario o Entre Visillos, obras de fortísimo contenido social, pertenecen sí al realismo social, pero tienen muchos visos, muchos puntos de contacto con el existencialismo literal. Hacemos analizar un poco esta obra maravillosa llamada El Cuarto de Atrás. El Cuarto de Atrás de Carmen Martín Gaither se desarrolla, imagínense ustedes, en una noche de insomnio de la protagonista. La protagonista se llama simplemente C, una escritora que en esa noche de insomnio recibe la visita a un personaje misterioso. Y en esta conversación surgen recuerdos de la infancia de la protagonista, que giran en torno a la guerra civil, a la época de posguerra, y se mezclan con la fantasía. Una obra de reflexión sobre la memoria, la escritura y la situación de la mujer en la sociedad española de posguerra. Eh, la innovación estilística y estructural, digamos, apunta hacia el hecho de que Carmen Martín Gaite utiliza algunas técnicas narrativas que ya, como vimos, formaban parte de la novela existencialista, como lo hizo Luis Martín Santos en su gran novela, como el monólogo interior. Y además, Carmen Martín Gaite, en esta narración, en esta conversación con este hombre misterioso, en la cual surgen estos recuerdos de su infancia y de los tiempos de la guerra civil, usa la mezcla de la realidad con la fantasía para lograr una descripción perfecta. Es una estructura fragmentaria la de esta novela, con muchos flashbacks, con saltos temporales, y utiliza también un poco pues esta estructura circular o de literatura circular. Está presente también la crítica social y la crítica cultural, no dentro del estilo de Ordaz de Juan Marcet o de Juan Goytisolo, pero sí hay un componente de crítica cultural. La crítica mordaz de la sociedad de la época gira básicamente en torno a la condición de la mujer y a la lucha de género. Ya dije al principio de la clase, no malinterpretemos el término lucha de género y no lo confundamos con ideología de género. Está presente en ella también la intertextualidad. La obra tiene un alto contenido que hace referencia a otras obras literarias, a otras obras culturales. Carmen Martín Gaite hace magia utilizando este recurso con una perfección, digamos, ilimitada. En cuanto a la memoria y a la fantasía, en esta obra la memoria, en la conversación de C con el personaje misterioso, tiene un punto central porque presenta exploración de los recuerdos de la protagonista. La fantasía se entrelaza con la realidad de manera que no hay un límite claro entre ambas. No existe una frontera discernible entre realidad y fantasía y no se puede percibir tanta la maestría con la que Carmen Martín Gaite escribió esta obra, sobre todo el hecho de que usa este recurso de la memoria y de la fantasía y lo hace con una maestría tan grande que es casi imposible percibir cuando la realidad es tal y cuando la fantasía es tal. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas
muchísimas gracias por tu atención y estoy a la orden para responder a sus preguntas en el chat. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.